Amén. Que Dios la bendiga. En esta noche ya Sí, queremos empezar un pequeño estudio en Sí. esta noche donde va a estar la palabra en Isaías 53. Amén. Amén. Así que vamos a orar al Señor para empezar este estudio. Amén. Amén. Padre Celestial, en esta damos gracias, noche te Señor. damos gracias, te damos Sí, la Señor. gloria, la honra que usted se merece. Padre Amén. Santo, Señor, en esta noche, Padre, obra, Padre Celestial, Sí, Señor, Señor. en ese aparatito, Dios Gracias, mío, Señor, donde nos escuchan, Padre, diferentes hermanos, Señor, Amén. quizás Sí, Señor. no cristianos, Señor, pero te damos Gracias, Padre mío, Señor, Sí, Señor. para que usted también sea con ellos, Padre Celestial. Gracias, Ellos Padre. también puedan escuchar esta palabra, Señor. Todo lo presento delante de ti, en el dulce nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Usted va a leer una, pastora? ¿Usted va a Amén. leer? Muy bien. Usted lee. Vamos a compartir una palabra en Isaías 53. Amén. Es bueno porque nos preparamos, porque estábamos viendo la noticia. Se habla tantas cosas negativas y hay cosas que nosotros tenemos que saber, entender en qué tiempo estamos viviendo. Amén. En qué tiempo, en la época que estamos viviendo, porque podemos estar viviendo en los últimos tiempos o podemos ser en los descuentos. Así es. Pero nuestro Dios es nuestro ayudador. Amén. Lee esa palabra que hoy día estábamos leyendo. A ver, pastora, léalo completo, Isaías 53. Amén. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo. Aleluya, sí. Para que le deseemos. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres. Sí. Varón de dolores. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Amén. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sí. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Amén. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Aleluya, sí. Amén. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Así fue. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, sí. Qué lindo.
¿Eso es todo, doctora, que podemos compartir? Sí, amén. Amén. Como decíamos que los saludamos en el amor del Señor. Amén. Que Dios bendiga a todos los que están ahí detrás de ese aparato. Amén. Llamado celular. Así No es, tenemos Señor. un gran cosa Cámara. cámara. Aleluya. Pero podemos compartir esta palabra cuando estamos viendo la noticia. Nos trae buena, nos están alentando a la gente, ¿cierto? Amén. Porque la realidad es así. Como estamos en los últimos tiempos, decimos nosotros, y de repente vemos que no estamos viviendo en los últimos tiempos. Amén. 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 Lo que acaba de leer decía así: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Muchos dicen que están transmitiendo, por ejemplo, hoy día, ayer estuvieron transmitiendo en online. Nosotros decimos en línea. Amén. En línea. Como nosotros en mapuche, mapudungún, decimos amulzungún, amulzungún. Pero en castellano, en línea. En inglés dicen online. Online. Amén. Damos gracias a nuestro Dios Todopoderoso, pero nosotros lo hacemos un momento directo, ¿cierto? Amén. Como decíamos que en antes estaba hablando el ministro de Hacienda, que tiene la responsabilidad de todo Chile en la economía, ¿cierto? No estaba hablando palabra alentador, ¿cierto? El encargado de la economía del pueblo de Chile, ¿cierto? Mire, había anteriormente con Belisario Velasco, que era un buen economista en el tiempo de Michelle Bachelet. Y él cuando hacía el anuncio, y era correcto lo que estaba haciendo. Amén. Pero nosotros cuando vemos más que Ignacio Brioni, está la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Amén. ¿Cierto? Qué bueno, porque la palabra de Dios ajusta en preciso en estos tiempos. En estos tiempos nosotros podemos ver que tenemos que ajustar a través de la Biblia, de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, ¿cierto? Amén. Qué lindo eso, qué lindo que puedan estar alguien en contacto, ¿cierto?, con nosotros en este momento. Amén. ¿Sabe que estaba viendo la noticia? Acabamos de ver la noticia. Nosotros decían que la OMS, que así como el SIDA vino a quedarse, puede ser que también coronavirus se venga a quedarse en el mundo. Amén. El mundo es tan pequeñito, como decimos nosotros hoy, el mundo tan chico, ¿cierto? Puede venirse a quedarse. Pero acaba de leer usted, pastora, de que decía: Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Él cargó nuestros delitos y pecados. Él cargó en la cruz del Calvario. Amén. Él entonces llevó todas enfermedades, ¿cierto? Amén. Pero qué tremendo, pastora. Muchas veces, hace tiempo, le predicaba a una persona en la construcción donde yo trabajo. Siempre me gusta trabajar en la construcción. Yo no sabía que esta persona tenía el SIDA, el VIH y otro virus. Amén. Que en el mundo está gimiendo, gime el mundo. Y esta persona dice: yo reconozco que hay un soberano. Jesús te puede sanar si usted está enfermo. Jesús te puede sanar del pecado. Amén. Porque Jesús cargó nuestros dolores. Él cargó nuestras enfermedades. Amén. Amén. Entonces hay una gran respuesta en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Como el domingo hablábamos en San Juan 17. Sí. San Juan 17:3 decía que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Amén. ¿Cierto? Tiene la vida eterna. Y entonces hablamos en un muy puntual: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A quien has enviado, Jesucristo. Como decía, mire, decía 50. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Acaba de leer usted. Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Quién ha creído? Los judíos no habían creído en su Mesías. Subirá cual renuevo de él, y como
raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo, como le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Mire, Jesús es de origen humilde, sino que vino a la tierra en un tiempo de gran sequía espiritual. A lo mejor hay gente en este momento ahí con sequía espiritual. Amén. Porque Jesús siempre llega cuando estábamos en sequía espiritual. Nosotros también llegamos en una sequía espiritual. Y muchas veces damos gracias a nuestro Dios porque justo vino Jesús de Nazaret a entregarnos una palabra en la sequía espiritual, cuando estábamos secos espiritualmente, muertos en delitos y pecados. Amén. Amén. Y Juan el Bautista comenzó a despertar al pueblo poco antes de que Jesús comenzara su ministerio público, ¿cierto? Amén. Aquí está diciendo que Jesús en 40 dice que Juan el Bautista, la voz en el desierto. Y dice, entonces está diciendo, despreciado y desechado. Mire lo que dice en el 52, dice, subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca, ¿cierto? El ministerio, ¿sabe qué más de Jesús? Mire cómo estamos diciendo, en la sequía espiritual significa esto. Más sin atractivo, para que le deseemos, sin atractivo físico. Siempre el mayor interés de Dios es el carácter, la santidad y la obediencia de la persona. Sin atracción física. Amén, sin atracción física, la conclusión Amén. social de la belleza física. Mire, sabe que muchas veces nosotros lo fijamos en tantas cosas, ¿cierto? Amén. Pero como en estos tiempos está viendo la noticia, cuando ve, no es alentador para coronavirus, para la gente. La economía se está viniendo abajo. Amén. En todas las naciones importantes como muchos Estados Unidos. Amén. Y hay grandes empresas internacionales. ¿Sabe qué, pastora? Vino el SIDA, se vino a quedarse en el mundo y no le encontraron ningún antibiótico encontraron para curarlo. Amén. Pero como la gente, entonces vamos a tener que inventar gente, vamos a tener que manipular los genes para que no sea contagioso. Y mucha gente, los científicos quieren, pero tampoco los científicos, la ciencia no ha encontrado cura para el coronavirus. No nos gusta mucho hablar del coronavirus porque no es nuestro tema, ¿cierto? Pero Amén. Al ver la noticia que todos los días habla de coronavirus, como decían que se va a quedar aquí posiblemente, pero Dios tiene la última palabra. Amén. La respuesta lo tiene mi Dios Todopoderoso cuando nosotros confiamos. Él llevó el SIDA en la cruz. Amén. Él llevó coronavirus en la cruz. Amén. Él llevó nuestro temor en la cruz. Por eso es la única persona que nosotros podemos depositar nuestra confianza en Él. Amén. Amén. Mira lo que está diciendo 53. Despreciados, desechados entre los hombres. Amén. Amén. Despreciado, desechado, humillado, pisoteado, odiado, rechazado fue Cristo por nuestro pecado. Amén. Y más adelante dice, varón de dolores. Amén. Varón de dolores. Mire, la misión de Jesucristo, el gran dolor, sufrimiento, decepción, pasar por causa de los pecados de la humanidad, ¿cierto? Amén. Varón de dolores, Él fue. Y muchas veces nosotros tenemos que pasar momentos difíciles también. Amén. Que muchas veces anunciaron, mira, a través de la palabra nosotros podemos descubrir tantas cosas.
la profecía que la gente empezaron a profetizar que 2020 será una gran cosecha mundial un gran convertimiento de gente, va a haber sanidades en tu pueblo. Entonces, ¿cómo la gente pudieron sin temor de Dios empezaron a profetizar? Amén. Y cuando muchas veces la gente tiembla, los demonios dicen que tiemblan, pero la gente para llegar y profetizar esas cosas muchas veces dicen que nosotros cuando vino el tiempo del SIDA, yo me acuerdo que en el año 80 y tanto años, yo era niño en el año 80 que temblaba la gente. Si yo tuviera el SIDA hoy, ¿qué hubiese pasado con mi vida? ¿Y cómo voy a subsistir en estos tiempos? Decía, porque ya la gente veía tiempos finales. Pero ahora la palabra de Dios podemos nosotros ver que estamos en los tiempos finales. Pero nuestro Señor Jesucristo, por eso dejó la iglesia, en la semana pasada hablamos de que la iglesia, estudiábamos que la iglesia nació en Jerusalén. Amén. Cuando había sequía espiritual, se levantaron los apóstoles a predicar este evangelio de Jesucristo, porque la profecía se tenía que cumplir, todos los profetas que tenía que cumplirse. Dice la palabra del Señor, si el profeta que hablare y no cumple, tal profeta es mentiroso. Amén. Pero la Biblia calza tan bien, tan claro, ¿cierto? Hay algunos profetas que profetizaron fecha y hora, y otros profetizaron en 3 partes. Un cumplimiento, segundo, tercer cumplimiento, ¿cierto? Amén. Nosotros vemos que, por ejemplo, del año 70, cuando estuvimos releyendo de Daniel, fue una maravilla estudiar en eso, ¿cierto? Amén. Que en estos tiempos estamos viviendo como tiempo de gracia, como decimos, ¿cierto? Había 7 años, ¿se acuerda que estaba perdido en 487? Sí. Y a 490, 7 años, son 7 semanas, que son 7 años, que está reservado cuando Jesús venga a la iglesia, ¿cierto? Levante a su pueblo. Amén. Pero aquí Jesús está ofreciendo, ¿cierto? Como estábamos hablando, dice que la palabra del Señor, mire lo que está diciendo. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Quién experimenta en quebranto? El libro de Santiago dice que nosotros, como Elías, era también hombre sujeto a pasiones. Amén. Sujeto a pasiones, pero oró fervientemente. Y no llovió. Dice, ¿cierto? Se cumplía lo que decían los profetas. Pero la palabra de Dios se cumple lo que está diciendo, pero en este momento se cumple cuando nosotros fuimos alcanzados en la palabra que lo alcanzó a nosotros, ¿cierto? Como dolores, quebranto. Mire, la misión de Jesucristo, el gran dolor, sufrimiento, depresión, a pesar de las causas de los pecados de la humanidad. Asimismo, es probable que todos los que siguen a Jesucristo experimentarán algún grado de sufrimiento. Amén. Pasaremos un momento difícil, como dice en Santiago muchas veces, cierto que muchas veces en Santiago cuando dice que sujeto a pasiones el día, pero nosotros vamos a pasar enfermedades, dolor experimentado en quebranto, muchas veces tenemos que sufrir, ¿cierto? Amén. Pero la palabra en Santiago, como decimos nosotros, que gozado cuando hallé en pruebas. Amén. Gózase, hermano. El problema que el carácter de Dios, mire, el carácter de Dios es que nosotros tengamos paciencia en las dificultades cuando hay mala noticia. Amén. No tendré, como dice el salmista, no tendré temor de la mala noticia. Amén. Pero a veces, como vivimos en la carne, no somos de fierro, como dicen algunos. Así es. Pasamos
cierto miedo también. Amén. No, yo sé que pasamos miedo. Hay gente que siente temor también. Sí, eso es verdad. A veces decimos, como algunos dicen, que hoy se me paró el pelo, como dicen algunos, ¿cierto? Mire, experimentado en quebranto. Mire, Jesucristo experimentó, ¿cierto?, algún grado de sufrimiento y desilusión. Pastora, usted puede ver, hay un pasaje, 2 Corintios también, lo que le pasó el apóstol Pablo. 2 Corintios 12. 2 Corintios 11:23. 2 Corintios, a ver, 11:23. Véala, pastora. A ver. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Sí. Yo más en trabajo, amén, más abundante en azotes, sin número, en cárceles, más en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido, sí, 40 azotes, menos 1. Amén. ¿Hasta ahí? Hasta ahí, menos 1. Menos 1. Pastora, usted leyó ese 2 Corintios 11:23. Los apóstoles pasaron momentos, dificultades. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿cierto? A sí mismo. Probablemente todos sus siervos van a pasar momentos difíciles. Amén. Los siervos pasan momentos difíciles, muchas veces pasamos momentos difíciles, pasamos en los hospitales muchas veces, a lo mejor, como decíamos la otra vez, a lo mejor no puede pillar el coronavirus, pero nosotros probablemente, y lo aseguro con toda seguridad, si confiamos en el Señor, la fe, ¿cierto? Amén. La fe que tiene una persona, sabe que por la fe, Jesús dijo, por la fe de esta mujer, su hija va a ser salvo, una cananea, ¿se acuerda? Amén. Cananea en ese tiempo, los cananeos eran entonces, no entrarán en Jerusalén, no entrarán en el reino de Dios. Pero Jesús venía a cumplir un propósito, como este tiempo, el día del Pentecostés, vinieron para los paganos, como los gentiles, nosotros no somos judíos. Amén. Pero recibimos, en el tiempo de gracia entramos como paganos, pasamos a ser hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. 53:5 vamos a leer. Mire, pastor. Despreciado. A ver, aquí lo tengo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido, abatido de Dios. Más el herido, mire, ¿lo tiene ahí, pastora? A ver, lea. Más el herido fue por nuestra rebelión, más herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Mire qué interesante. Amén. Molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre ellos. Llevó nuestras enfermedades. Estábamos hablando de que a lo mejor lo puede tocar coronavirus o cualquier enfermedad. Dios ha sanado hasta SIDA. Amén. Que no le ha encontrado nadie, pero que para Dios nada imposible. Así es. Porque cuando estudiábamos, ¿se acuerda que estudiábamos el Dios como entró, el Hijo de Dios entró con toda autoridad para reprender a los espíritus malos, para reprender al viento y la mar para que paren, ¿cierto? Amén. Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Así es. La función del Mesías, el Salvador, que le garantiza al que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cierto? Amén. Porque Él tiene poder para sanar, Él tiene poder. A lo mejor que tal vez nosotros decimos a lo mejor, pero a través de la palabra, nosotros ciertamente creemos a través de esa palabra y la palabra lo dará vida. Amén. Más el herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestro pecado. Mire qué tremendo. Amén. Él llevó nuestras enfermedades. Se cita este versículo, mire, ¿sabe qué más se cita este versículo?
que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. 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 Pastora, vea San Mateo 8:17. Léala, por favor. Él mismo llevó. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. Amén. Y llevó nuestras dolencias. Él mismo, para que se cumple. Mire, ¿ve que se cumple por etapa la palabra? Sí, amén. Los discípulos hicieron completar esa palabra porque para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quién está diciendo, Mateo o Juan? Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Amén. Cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¡Qué tremendo! ¿Cómo se va cumpliendo la palabra de Dios, pastora? Amén. ¿Sabe que los apóstoles aseguraron que la palabra del Señor estaba escrito? Mire, pastora, yo también quiero citar un versículo, ¿me permite? Mira, sí. Como usted está leyendo ahí. El apóstol Juan, Mateos, todos ellos hicieron cumplir la palabra. Mire, dice así en San Juan 20:31. Pero a estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre, para agregarle. Amén. De lo que estamos estudiando, Él llevó nuestra paz. Entonces, ahí estaba escrito por el profeta Isaías. Mateo estaba citando. San Mateo. Amén. Leví, como le dicen, cobrador de impuestos. Pero Juan, el pescador, también, él dice que si hubiésemos dicho todo lo que se cumplía por medio de los profetas, de Isaías, de Daniel, de los profetas menores, por cada uno, por Abraham, por Isaac, por Jacob, por Moisés. Moisés dijo Moisés en un momento, profeta os levantará Dios, a él escuchar. Amén. Cuando los 3 discípulos fueron al monte, se le apareció nuevamente Moisés y Elías. Y entonces Pedro dijo, maestro, me gustaría que hagamos una enramada aquí para que estemos con Moisés y Elías. Y inmediatamente la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, el único, ni a Moisés ni a Elías, pero Elías y Moisés lo tengo reservado porque ellos fueron profetas de Dios, siervos de Dios, pero al Hijo de Dios, a él oíd. Amén. A él oíd en este momento. A él oíd en este momento. Yo creo que este es el tiempo que en el medio de la pandemia, de toda clase de virus, en donde el mundo está gimiendo, podemos decir, a él oíd. Amén. El mensaje de hoy, tal vez que le coloquemos este título, a él oíd. Amén. Para que nosotros él lleve todas las enfermedades, todo el sufrir, un varón de dolor, experimentado en quebranto. Amén. Amén. Él mismo cargó, con referencia al ministerio de Jesús de sanidad, él mismo llevó cuando vino, él mismo llevó nuestras enfermedades. Amén. Cuando él anduvo en la tierra por Jerusalén, por Samaria, cuando caminó por diferentes lugares, cuando fue a Nazaret, caminó todos esos lugares, dice, al ministerio de Jesús, sanaba a los enfermos. Amén. Resucitaba a los muertos. Así es, Señor. Tanto como espiritualmente el Mesías sufriría el castigo para llevar nuestros dolores. Amén. ¿Cierto? Así es, Señor. Los Señor. seres humanos son, mire, y muchas veces los seres humanos son frágiles. Pero Él llevó nuestros dolores y enfermedades.
como también de sus pecados, de ellos, ¿cierto? El pecado de nosotros. Amén. Por lo tanto, es correcto que nosotros oremos también por las sanidades, porque Él llevó Él ya lo pagó muchas veces. Somos sanos. ¿Quién te sanó? Tal persona me sanó. No, Jesús lo hizo. Amén. Porque Él llevó nuestras enfermedades. Así es. Aquí muchas veces no puede ir usted a visitar a un brujo, tal vez. Aquí nadie lo puede salvar a uno. Aquí nadie te puede salvar. Ni Mahoma, ni Buda, ni Brahma, ni un rabino, ni el Papa. Porque Él llevó sus enfermedades. O cuando alguien que imponga los brujos los sana, dicen algunos. Pero la palabra del Señor dice que Él llevó las enfermedades. Amén. En el nombre de Jesús solamente se puede poner las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Así es. Amén. Qué tremendo que dice que, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús el Cristo, dijo Juan, ¿cierto? En Juan 20:31, que el Hijo de Dios, para que creyendo, no solamente creer, creyendo, tengáis vida en su nombre, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Él cargó, entonces, como decimos, Él cargó nuestras enfermedades, ¿cierto? Amén. Una de las cosas, pastora, podemos estar leyendo toda la noche, y noche no puede uno parar de decir tan cosa tan bella que descubre en la palabra del Señor en este momento, ¿cierto? Amén. Claro, mire, Él también toma las enfermedades, ¿cierto? Las aflicciones, mire, los pone sobre sí, las pone sobre sí y lleva consigo nuestros delitos y pecados, nuestras enfermedades, las lleva entre sí. Mire, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Todo lo que están dando noticia que esta enfermedad de coronavirus se va a quedar con nosotros tal vez, porque la ciencia todavía no lo dice, como decía el OMS, la Organización Mundial de la Salud, declaraba ese asunto, pero que no sabemos todavía. Pero Dios conoce, como conoce toda la humanidad. Amén. Estamos desnudos delante de Él. Sí, Señor. Y esto es tremendo, terrible. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén. Que, mire, qué tremendo lo que está diciendo el Señor en nuestras enfermedades. Él llevó, Él la cargó, Él pagó el precio por nosotros. Amén. Amén. Qué tremendo. Y Isaías 55, 53, 5, ¿por qué no le lee, pastora, por favor? Vamos a seguir avanzando porque vamos a seguir avanzando. A ver, Isaías 53, 5. A ver, mi hija tiene... 5. ¿Cuántos están conectados? El herido fue por nuestras rebeliones, sí, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros aleluya. curados. Ay, no, pastor. Herido por nuestras rebeliones, ¿cierto? A ver. Herido por nuestras rebeliones. Cristo fue crucificado porque Él llevó, ¿cierto?, nuestras enfermedades. Mire, los seres humanos han pecado y culpables delante de Dios. Nosotros fuimos culpables delante de Dios. No teníamos ninguna garantía ni mérito para llegar a Dios. Aunque clamemos, pero sin Dios, nada nos podrá hacer. No puede llegar nuestro clamor ante Él, porque es el mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Mire lo que está diciendo Salmo 22, 16. Léalo, pastora. Salmo 22, 16. Vamos a leer harto versículo mejor. Que no dejemos pasar en este rato. Como el herido fue por nuestra rebelión. ¿Salmo cuánto? Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. Ahí lo encontré. 22, 16. ¿Qué dice Salmo? Porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran
y me observan. Ahí no va, pastor. Aquí vemos justamente el Salmo. Y Salmo tenía que cumplirse en la cruz del Calvario. Amén. En la cruz del Calvario. Mira cómo los hombres, herido fue por nuestra rebelión, fue crucificado, fue por mí. Cuando hay una canción de Osvaldo Cuadro, a mí me llama la atención de Osvaldo Cuadro, un brasileiro que está radicado en Chile. Você não fala portugués, ¿no? No. No fala portugués. Él habla en portugués y él decía, consumada en la redención y en el Salvador y se derramó. La vida no tiene sentido sin él. Ahora que es diferente, con Jesús hay salvación. Con Jesús hay salvación. Fue por mí. Amén. Sabe que delante de Dios fuimos culpables, pero hay una cosa, una garantía. Yo hice tantas cosas en el mundo, tal vez están escuchando gente, tal vez va a llegar este video en cualquier lugar, en el rincón, en habla hispana. Puede ser que también vamos a tener que hablar en otro idioma, también en mapudungún, ¿cierto? Pupeñi, pulamien, chao Dios, frenia y mumay. Que Dios le bendiga a los peñi, nosotros yo como mapuche, pastora, muchas veces le hablo en mapudungún también, a mi idioma, ¿cierto? En mi lengua, a la gente. Que chao Dios. Mire, cuando decimos nosotros en mapudungún, cuifimos enta, feu el kunufin. Uño layan, cuifi, uño tulayan, uño layan. Y una palabra que dice, la vida vieja ya han pasado. Amén. Ahora soy diferente en Cristo Jesús. Ahora Cristo Mire, ¿sabe qué más? Usted, joven, que dice, oye, pero usted lo que hiciste antes. ¿Y qué hice antes yo? Estuviste preso. Estuviste en la droga, en el alcohol. ¿Ah? ¿Quién fue eso? No conozco ese hombre. Ese hombre murió. Ahora Cristo vive en mí. Amén. Porque él mismo lo que está diciendo aquí fue experimentado en quebranto. Él llevó nuestra enfermedad. Él pagó por nuestro castigo. Fue sobre nosotros. Él pagó por mí ante lo que yo hacía, ante lo que era bruto tal vez. Despreciaba, blasfemo contra Dios. Y muchas veces todos somos blasfemos contra Dios. Pero llegamos a Cristo, somos nueva criatura. Amén. Qué tremendo esto, mis hermanos que están viendo. Qué tremendo. Me gozo, puedo saltar 5, 10 metros. Porque Dios nos dio la libertad, la verdad te hará libre. Esta palabra, Dios mío, tuvo que pagar el precio, venir el Hijo de Dios, venir habitar entre los hombres, experimentar el quebranto y no tenía que morir por nosotros, pero Él lo hizo. Amén. Amén. Que Dios los bendiga esto. Qué tremendo esta palabra que dice que Él cargó nuestra enfermedad, Él llevó en la cruz del Calvario, Él se hizo culpable por nosotros para que nunca más seamos iguales. Amén. 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 Por eso hay amigos que están descarriados, se desprecia todas las cosas. Sin Cristo, como usted decía, sin Cristo no hay nada. Amén. Sin Dios, sin esperanza, no hay nada. Amén. Pero ahora, esta palabra me confronta a mí. Él llevó el pecado que tenía, Él metió nuestra rebelión, nuestro pecado, lo más profundo del mar, lo enterró. Y desde que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, somos diferentes. Ahora no hay que mirar para atrás. Amén. Ahora que estamos más cerca a la puerta. Tal vez, muchas veces la gente se enorgullece, ¿cierto? Mira lo que voy a compartir. Tal vez no valoriza lo que uno tiene
a Jesús como vosotros sois mis amigos si hacéis la voluntad de Dios, Amén. si hacéis mi voluntad. Vosotros sois mis ovejas, la oveja de sus prados. Y una de las cosas que me acuerda esposa, que Jesús le dijo a Pedro, ¿me ama? Amén. Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Así es. Jesús me ama. Jesús nuevamente le pregunta a Pedro, Simón, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo sé que te amo. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, Pedro. Y Pedro nunca se olvidó que era un pastor, ¿cierto? Que en el tiempo apacentar la grey de Dios cuando estaba viejito, ancianito, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él, aún nosotros estamos viejitos, tiene cuidado de nosotros. Y una persona que decía en la televisión, en la noticia, una española, tenía más de 100 años y había soportado este virus, coronavirus. Y otro que tenía más 101 años, algo así, también había soportado el coronavirus. Qué tremendo. Amén. Qué tremendo esta palabra. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Mire, cuando vemos a través de la palabra, vamos a seguir compartiendo mejor. Zacarías 12:10, pastora. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Usted encuentra tan rápido porque Zacarías 12:10. Amén. Que Dios nos bendiga a los que están conectados en este momento. Le mandamos un saludo grandote, ¿cierto? Un saludo y un abrazo de distancia. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10. Que Dios bendiga a cada oyente en esta hora, en esta noche. Dios los bendiga. Los saludamos. Obreque Torres. Y derramaré sobre la casa de David, mire, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿A quién traspasaron? Ahí está la palabra. Y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Aleluya. Llevarán, dice, ¿cómo dice? Y derramaré sobre la casa de David, sí, y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Espíritu de gracia y de oración. ¿Sabe que la oración nosotros llames a los ancianos y oren por ustedes? Si tiene cualquier enfermedad, Dios lo sanará, ungiéndole con aceite, como dice, ¿cierto? La palabra del Señor. Para terminar, pastora, lea por favor San Juan 19:34. San Juan 19:34, como Dios, como ya acabamos de leer, San Juan 20:31. Sabe que muchas veces cuando me convertí al Señor, anotaba con lapicito y cuaderno siempre todas esas notitas, y después me sirven eso. Qué lindo que tuve que amar la palabra del Señor para que podamos compartir. Dice que de gracia recibiste y dar de gracia. Qué tremendo. Amén. ¿Cuál me dijo Mateo? San Juan 19:34. El herido fue por nuestras rebeliones. Qué lindo que Dios no haya enterrado todo nuestro pecado. Ya no se acuerda. Juan 19:34. Entonces, cuando nosotros, porque Él la cargó, Él llevó nuestros delitos y pecados. Aleluya. 19:34. ¿Qué dice? A ver, veamos. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Déjalo abierto nomás, pastor. Yo voy a volver a San Juan 53:5. 53:5. 53:5. A ver. Me permite un poco, voy a demorarme un poquito, pero dice entonces, porque San Juan 53:5, aleluya,
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, cuando éramos pecados, no valíamos nada, nadie pagaba ni un peso, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su... A ver, siga leyendo, pastora, después vamos a leer el otro, lo voy a completar yo, a ver, ¿qué decía? Era el mismo capítulo 19:35. Y el que lo vio da testimonio. Sí, el que lo vio da testimonio, Juan está dando testimonio. Y su testimonio es verdadero. Es verdadero. Y él sabe que dice verdad. Amén. Para que vosotros también creáis. Claro, ya. El que leíste, pastora, 19:34, sí, está diciendo, ya, 19:34. Amén. Eso es lo que leíste, ¿cierto, pastora? Amén. Y ahora mire lo que decía, que él cargó nuestros delitos y pecados. Mire, que dice que nuestra rebelión, acá, anteriormente que leyó usted, pastora, que fue herido en el costado. Sí. ¿Cuál es el que leyó usted eso? El que fue herido en el costado para que cumpliese y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Para que vosotros también creáis. Para que nosotros también creamos. Dice que así, mire. Pero uno de los soldados le abrió el costado. Esa, justamente. Le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua, mire. El herido, aquí dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Amén. Hasta le metieron la lanza en el costado. Amén. Que muchas veces, sé que no podemos tener, muchas veces sí tenemos miedo, a veces sí, como cristianos, porque hay prueba. Pero como dice Apocalipsis 3:10, Él nos guardaría, que a venir la prueba sobre el mundo entero. Amén. ¿Cierto? Dice entonces, el herido fue por nuestras rebeliones, Él pagó por nuestras rebeliones. Aquí nosotros no tenemos que hacer nada, pero también dice que la fe sin obra es muerta. Amén. Pero también nosotros muchas veces tenemos que sufrir, ¿cierto? Pasar muchas dificultades, pero aquí está la clave. Juan escribió para que esto se cumpla, porque nosotros fuimos testigos, nosotros palpamos al verbo tocante, como dijimos la otra vez, que decía la hermana Marcela Gándara, decía, aunque mis ojos no te puedan ver, pero Juan diría en esa canción, sí, nosotros palpamos. Esa canción no lo cabe a nosotros. Aunque mis ojos no te pueden ver, aunque mis manos no pueden tocar, nosotros tocamos al verbo tocante de Dios. Amén. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar un momento. Amén. Que Dios nos bendiga. Aleluya. Damos gracias a nuestro Dios. Mi hija está... ¿Cuántos están conectados, hija? 1. Amén. Que Dios nos bendiga. Hubieron hartos hermanos, ¿cierto? Conectados. Aleluya. Que Dios nos bendiga. 12 personas. Damos gracias a Dios por esto. Amén. Padre Celestial, te damos gracias. Señor, amén. Muchas gracias por esta palabra. Sí, Señor. Tú harás, Señor, grandes cosas. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Que Dios nos bendiga. Chao. Chao, despídase. Chaito, que Dios Chao. le bendiga.